La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, a Él sea la honra y la gloria. Nos estamos acercando ante la presencia del Dios eterno, ante la presencia del Dios todopoderoso, para recibir del trono de la gracia, misericordia y vida. Estamos estudiando el tema doctrinal de la perfección y hemos tomado como base el versículo 13 del capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En esta epístola, el Espíritu de Dios nos está presentando una declaración de propósitos con 4 metas a las cuales el Espíritu nos está demandando que cada uno de nosotros lleguemos. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Este versículo es una declaración de propósitos, pero decía, este versículo tiene 4 metas a las cuales el Espíritu de Dios nos está demandando que cada uno de nosotros lleguemos. La declaración al principio, hasta que todos lleguemos, está afectando a las 4 frases que aparecen a continuación. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el texto lo que nos está diciendo, el Espíritu de Dios lo que nos está diciendo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto y finalmente hasta que todos lleguemos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es una declaración de propósitos. Y cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, tenemos que entender que no es una sugerencia la que el Espíritu de Dios nos está entregando. No es una alternativa, no es una opción, no es una oportunidad que si queremos la aprovechamos y si no queremos la obviamos. El Espíritu de Dios nos está estableciendo que el camino de la fe es el camino de la perfección. Pero para llegar a la perfección, nosotros tenemos que tener entendimiento de que la perfección requiere unidad de fe, requiere conocimiento del Hijo de Dios, requiere el que tengamos claro que el Señor nos está pidiendo que seamos varones, varonas perfectas. Tener claro que el Espíritu de Dios está demandando que todos lleguemos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo Jesús. La enseñanza pasada estudiamos acerca de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y nos dimos cuenta por la palabra de que la unidad de la fe no es otra cosa más que una medida de crecimiento equilibrado en todas las áreas que forman parte de la vida del hombre, en todas las áreas que forman parte de la vida de la mujer, del hombre de fe, de la mujer de fe. Es necesario que nosotros entendamos que la fe abarca todo. No es solamente cuando tengamos una necesidad, no es solamente cuando tengamos necesidad de un milagro, no es solamente cuando los recursos se nos hayan agotado, que es por lo general la idea que la gran mayoría de los hombres y mujeres de fe tienen al respecto de lo que significa la fe. La fe es para poder enfrentar la vida diaria, enfrentar la vida cotidiana, para poder hacer todo aquello a lo cual el Señor nos haya comisionado. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar la segunda declaración, que es hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Quiero decir que de las cuatro declaraciones que aparecen en este versículo, esta segunda es la más importante de las 4 juntas. ¿Por qué? Porque la vida de fe se determina precisamente de que conozcamos al Hijo de Dios. Jesús lo dijo claramente y eso lo puede encontrar en el Evangelio de Juan.
Yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos encontrar la vida, por lo tanto, entonces, si nosotros queremos encontrar al Padre, tiene que ser por el Hijo, no hay otra forma. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, dice claramente, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo hombre. No hay otra forma. Por lo tanto, entonces, conocer al Hijo de Dios es lo único que nos puede permitir a nosotros entender, conocer, caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que de estas 4 propuestas que el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo nos está presentando, esta segunda es la más importante de ellas, porque de ello depende el que nosotros entremos a la vida, de ella depende de que nosotros caminamos en la fe, de ella depende de que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor y ser testigos eficaces en esta tierra acerca del Evangelio del reino de los cielos. Para poder entender este punto que vamos a estudiar, yo necesito ir o remitirme al primer libro, el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, se nos establece que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y se nos dice también la palabra que cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, perdieron la imagen, perdieron la semejanza de Dios. Pero no consistió únicamente en perderla y haberse quedado sin ninguna. Por la característica con que Dios formó al hombre, que es una característica de diseño, el hombre necesita, la mujer necesita una imagen y una semejanza a la cual acercarse. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice claramente que no sabéis que al que os sometéis para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis. El día que la mujer desobedecieron la voz de Dios, perdieron la imagen y semejanza de Dios, pero no se quedaron sin ninguna, sino que inmediatamente adoptaron otra imagen, la imagen del maligno. Por características de diseño, el hombre no puede estar sin una imagen y sin una semejanza a la cual seguir. Cuando pierde una, adopta otra. La reemplaza inmediatamente, no puede estar sin una imagen y sin una semejanza. Por eso usted va a entender que la razón del por qué el hombre, la mujer, tienen características particulares y desarrollan ciertas funciones en la tierra es precisamente por la imagen y semejanza que ellos están siguiendo, ya sea de algo o de alguien. De algo en el caso de ídolos, porque el hombre tiene la tendencia a buscar ídolos, o de alguien, tal el caso de entes espirituales a los cuales él o ella se acogen para seguirlo. Los conflictos de fe que muchos hombres y que muchas mujeres tienen se debe precisamente al hecho de que no tienen una imagen a la cual ellos están siguiendo. Me estoy refiriendo a la imagen de Dios. No tienen imagen de Dios por la cual ellos se estén conduciendo. Tienen o pueden tener otras imágenes. Imágenes del mundo, del materialismo del mundo, pueden tener imágenes de situaciones que se dan en el mundo, como política, como economía, como finanzas, pueden tener otras imágenes, pero no la de Dios. Por lo tanto, los conflictos de fe se deben precisamente a que el hombre no tiene una imagen espiritual de Dios a la cual referirse. Muchas personas, este es el problema que están enfrentando.
Por eso ahora que nos estamos introduciendo a este tema, podemos entender la importancia de esta segunda declaración de propósitos, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Para poder enfrentar cualquier crisis, cualquier conflicto, para poder enfrentar cualquier crisis de fe, la única forma es teniendo la suficiente imagen del Hijo de Dios en la cual podamos construir nuestra vida de fe. No necesitamos referencias. Necesitamos conocimiento del Hijo de Dios. En la enseñanza de esta noche vamos a compartir 5 puntos. Son puntos doctrinales acerca de el Hijo de Dios. Vamos a la primera. La primera es: Jesús es Dios y se encarnó en un cuerpo humano. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Muchas personas tienen dificultad para entender que Jesús es Dios. El hecho de que en las Sagradas Escrituras se utilice el término Hijo de Dios no quiere decir que Él es inferior a Dios. Y por lo general esta es la forma como muchas personas se acercan a Jesús. No como Dios, sino como un tanto menor que Dios. Es hijo de Dios, no es Dios en potencia. Y este primer punto es sumamente importante para poder fijar nuestra fe. El tener claro de que Jesús es Dios y que Él se encarnó en un cuerpo humano similar al nuestro. No había ninguna diferencia al cuerpo humano que nosotros tenemos. El mismo cuerpo humano que nosotros tenemos y caminó entre nosotros. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando llegamos al versículo 14 del mismo capítulo 1, dice claramente: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Tener claro de que Jesús es Dios, que no es inferior a Dios, nos da la suficiente firmeza para poder enfrentar cualquier situación que el enemigo lance en contra de nosotros. En Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, Pablo, por el Espíritu de Dios, escribe esta palabra y dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y vea cómo se presenta: Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios se ha manifestado en carne. No es un enviado especial, es Dios mismo. Cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, encontramos que el apóstol, por el Espíritu de Dios, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, escribe y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Termina versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Tener claro el entendimiento de que Jesús es Dios
nos establece firmeza en la fe, nos establece el fundamento necesario para poder enfrentar todo embate que el enemigo envíe en contra de nuestras vidas. Si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 4, también lo encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, donde se presentan las tres tentativas de Satanás a Jesús. La primera de ellas gira precisamente en torno de esto mismo que estamos estableciendo. Jesús es Dios. Le dice Satanás: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por lo tanto, entonces, quiero establecer de que la primera tentativa que el enemigo lanza contra todo hombre y contra toda mujer de fe para establecer crisis de fe, es precisamente establecer duda en cuanto a que Jesús es Dios. El apóstol Pablo dice que muchos han naufragado de la fe, precisamente porque no han tenido una firmeza en cuanto a entender que Jesús es Dios y que Él se encarnó para establecer un ministerio entre nosotros de restauración y de liberación. Cuando llegamos a Primera de Juan, en el capítulo 4, leo los versículos 2 y 3 y vea lo que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ya está en el mundo. Todos estos versículos que hemos leído, y no son los únicos, todos estos versículos nos establecen un fundamento. Es un fundamento de fe. Jesús es Dios y se encarnó en un cuerpo humano, un cuerpo similar al nuestro. ¿Por qué y para qué? Para enseñarnos que la única forma como el hombre puede caminar sobre esta tierra haciendo la voluntad de Dios es siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 2, que lo leímos hace unos segundos atrás, dice claramente que Él se despojó a sí mismo. ¿Qué significa que se despojó a sí mismo? Significa que Él se despojó de todos sus atributos como Dios. Y eso para nosotros lo que significa es que cuando Él estuvo sobre la faz de la tierra, caminó como hombre, vivió como hombre, vivió con las limitaciones de un hombre, vivió con las mismas condiciones que vivimos todos sobre la faz de la tierra. No vivió como Dios. Se despojó a sí mismo, pero estableció la enseñanza de que para poder caminar conforme a la voluntad de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Recuerda usted la noche cuando Jesús fue entregado? Cuando uno de sus discípulos tomó la espada y cortó la oreja de uno de los que habían venido a apresarlo. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Jesús aquella misma noche? Jesús estableció esta palabra: ¿no sabéis que si yo oro a mi Padre, Él me puede enviar legiones para que me defiendan? Y la pregunta que surge inmediatamente: ¿por qué entonces no lo hizo? ¿Por qué entonces no lo hizo? Porque está estableciendo la enseñanza para cada uno de nosotros, los que formamos parte de el Evangelio del Reino de los Cielos, la necesidad de que aprendamos a caminar por la guianza del Espíritu Santo. A la edad de 2 años aproximadamente, y este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo, a la edad de 2 años aproximadamente, cuando Herodes se entera por la llegada de los magos del Oriente de que ha nacido en Belén el Mesías, envía a matarlo. Y por instrucción de Dios,
José y María parten para Egipto y estuvieron allá hasta la muerte de Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿No acaso Él podría haber guardado sobrenaturalmente a Jesús de todos estos ataques? La respuesta la conocemos todos. Sí, claro que sí. Claro que sí, lo podría haber guardado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo la enseñanza de que el hombre, conforme a Dios, la mujer, conforme a Dios, tienen que aprender a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Jesús es Dios, pero se despojó a sí mismo. Tomó cuerpo humano, habitó entre nosotros con las mismas limitaciones, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, lo hizo bajo la guianza del Espíritu Santo. No hay una excusa para un hombre de Dios, no hay una excusa para una mujer de Dios, en el sentido de que pueda decir, sí, pero Él era Dios, yo no soy Dios, por lo tanto estoy más expuesto que Jesús. A lo cual el Espíritu de Dios nos exhorta y nos dice, no estás más expuesto que Jesús. De lo contrario, el apóstol Pablo no hubiera dicho, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y este es el punto bien importante que nosotros tenemos que entender. Este es el punto de fe que nos hace falta a muchos hombres, que nos hace falta a muchas mujeres. Asumir de que Él sí podía, pero nosotros no podemos. Asumir de que Él sí lo logró, pero nosotros, de acuerdo a cómo la vida nos vaya tratando. No, eso no es conocimiento del Hijo de Dios. No, eso no es doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. La doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos nos enseña de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así el apóstol por el Espíritu de Dios lo establece en su epístola a los Romanos. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios escribe Efesios capítulo 4, versículo 13, y dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, nos está estableciendo la necesidad de que todo hombre que ha reconocido a Jesús como su Señor entienda que debemos de caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Él lo logró, nosotros lo podemos también lograr por medio de Cristo Jesús. ¿No hemos leído acaso que la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece? ¿Cómo podría entonces el Espíritu de Dios haber inspirado al apóstol para escribir esta expresión si en realidad nosotros estuviéramos viviendo bajo otras condiciones que no fueron las de Cristo Jesús? Cristo Jesús es Dios y tomó cuerpo humano para enseñarnos a nosotros cómo debemos de aprender a caminar, cómo debemos de caminar sobre esta tierra. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra propia capacidad, no es por nuestras habilidades, no es por el conocimiento inclusive que hayamos adquirido, es por la guianza del Espíritu Santo. Y este es el punto importante sobre el cual se construye, el fundamento sobre el cual se construye vida de fe en Cristo Jesús. Las crisis de fe surgen precisamente cuando el hombre hace una separación entre Jesús y nosotros. Si haces una separación, definitivamente, que la vida va a ser completamente dificultosa. El Señor dijo claramente, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En 1 Corintios el apóstol escribe y dice, el que se junta al Señor, un espíritu es con él. En Juan capítulo 15, el mismo Señor Jesús estableció, fuera de mí, nada podéis hacer. No conviene que nosotros hagamos distinción entre Jesús y nosotros. Él era Dios, Él todo lo podía. A Él no le había dificultad alguna
a nosotros sí. No, eso no viene, no está establecido en el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Por lo tanto, tenemos entonces aquí el primer punto doctrinal sobre el cual tenemos que aprender a caminar en la perfección del Hijo de Dios hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Voy al segundo punto, y el segundo punto doctrinal es: Jesús resucitó de entre los muertos, y por su resurrección nosotros hemos sido justificados del pecado. Vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, encontramos en el versículo 5 y en el versículo 6 y 7 esta palabra, que todos la conocemos porque la hemos leído en algún momento. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El testimonio de los ángeles. Jesús resucitó. Desde aquel momento, cuando Jesús resucitó, surgió un rumor que se convirtió prácticamente en el conocimiento popular. Los guardias dieron noticia de lo que había sucedido, y los principales líderes de Jerusalén le dijeron: decid que nosotros estábamos dormidos, y que mientras estábamos dormidos vinieron sus discípulos y arrebataron el cuerpo. Y este rumor se esparció como un dicho popular entre todos. Pero la palabra del Señor nos está estableciendo que Jesús resucitó de entre los muertos. Pablo escribe por el Espíritu de Dios en 1 Corintios capítulo 15 y dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces lo que nosotros estamos predicando no sirve de nada. Pero por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos esta esperanza gloriosa de que un día nosotros también le hemos de ver. Segundo punto doctrinal sobre el cual se construye firmeza en la vida de fe: Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, y por su resurrección nosotros hemos sido justificados del pecado. Quiero ir a 1 Corintios, en el capítulo 15, y quiero leer los versículos 3 al 8. Leo, dice versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol, por el Espíritu de Dios, está estableciendo que la resurrección de los muertos de Jesús es un hecho. Es un hecho, y sobre de este hecho está fundamentada nuestra fe. Si nosotros no tenemos claro que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, inmediatamente el enemigo de nuestras almas va a traer duda y confusión. Y en un momento determinado, duda y confusión que se van a convertir en crisis, van a alejar a la persona, van a alejar al hombre, van a alejar a la mujer.
del Evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay confusión? Es precisamente porque no tenemos entendimiento del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos muchas referencias y eso es lo que ha acontecido a lo largo prácticamente de la historia. Hombres y mujeres que solamente tienen referencia de Cristo Jesús, pero no tienen conocimiento. Que han escuchado, que citan, pero no tienen profundidad ni fundamento con respecto a lo que es la resurrección. En Romanos, en el capítulo 6, vea lo que dice versículo 6 y versículo 7. Leo, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. La justificación no es otra cosa más que el hombre ya no está sujeto al pecado. Y esto lo quiero repetir porque es muy importante. El hombre, la mujer que han venido a Cristo Jesús no están más sujetos al pecado. Hay ciertos grupos y ciertas denominaciones que, tratando de explicar cuál es nuestra posición delante del Señor, se atreven a decir que somos pecadores perdonados. Y esto es un juego de palabras que no está apoyado por las Sagradas Escrituras. No somos más pecadores. Aunque utilice el término perdonados, no somos más pecadores, ni estamos más sujetos al pecado. Por eso la palabra del Señor nos enseña de que hemos sido justificados. Por su resurrección nosotros fuimos justificados. Justificación lo que significa es que ya el hombre, la mujer no están sujetos más al pecado. En Primera de Juan, el apóstol escribe y dice: los que son nacidos de nuevo no pueden más pecar. Y es bien contundente con esta declaración. No pueden más pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ellos. ¿No hemos leído en el Evangelio de Juan que dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? No es que somos nominales hijos de Dios, es que hemos sido transformados en hijos de Dios. La justificación lo que significa es que no hemos sido designados porque una iglesia nos designó, porque un pastor o porque un ministro nos dijo que ya no estábamos más en pecado. No, es que el Espíritu de Dios hizo una transformación en cada una de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en todo nuestro ser. Una transformación. El profeta establece en el Antiguo Testamento y dice: después yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones y transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne. Con esto, el profeta lo que está estableciendo es de que hay una transformación total y radical en la vida del hombre, en la vida de la mujer que vienen a Cristo Jesús. No es que cambiamos de religión, no es que nominalmente ya no nos identificamos con el nombre de otra religión y ahora somos hijos de Dios porque hicimos un cambio de religión. No es eso lo que la palabra del Señor establece. La palabra del Señor establece que la resurrección de entre los muertos provocó en cada hombre, en cada mujer que vino a Cristo Jesús, provocó una transformación total, al grado tal que toda su sustancia fue transformada, al grado tal que toda su generación fue deshecha y hecha nuevamente.
Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. No es nominalmente que nosotros hemos recibido una identificación diferente. El apóstol, por el Espíritu de Dios, escribe y dice: las cosas viejas pasaron. En algunos casos están pasando, pero no se están quedando como son. Están pasando y aquí todas están siendo hechas nuevas. Este es el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Esta es la palabra de la cruz. Este es el mensaje de vida por el medio del cual cada uno de nosotros nos estamos acercando al Dios eterno, al Todopoderoso. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos claro que ha habido una transformación total. Alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces las tendencias? Si ya hubo una transformación, ¿por qué las tendencias? Porque todavía me asaltan ciertas tendencias, porque todavía me asaltan ciertos manerismos, porque todavía me asaltan ciertas situaciones del tiempo pasado. Y la respuesta a eso es por memoria genética. Por memoria genética. Por eso el apóstol Pablo habla del viejo hombre y habla del cuerpo de pecado. Habla inclusive de la ley del pecado y de la muerte. Es una herencia genética que todavía está allí. En la medida que el hombre lo va sacando a la luz, en la medida que la mujer lo va sacando a la luz, no es escondiéndolo, sino sacándolo a la luz, confrontándolo, confesándolo delante de la presencia del Señor, entonces se va cumpliendo la palabra: las cosas viejas van pasando, las cosas viejas están pasando y nuevas vienen a ser hechas a partir de ese momento. La vida de fe se fundamenta precisamente en la resurrección de Jesús. La vida de fe se fundamenta en la resurrección de Jesús. Mire lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 15. Y en esta ocasión quiero que vayamos al versículo 23. El apóstol, por el Espíritu de Dios, escribe esta declaración y dice: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tercer punto doctrinal que necesitamos todos nosotros conocer con respecto al conocimiento del Hijo de Dios. Cristo Jesús resucitó y nosotros también seremos resucitados a la venida de Cristo Jesús. Los que hayamos partido de esta tierra cuando se dé el momento glorioso de la venida de Cristo Jesús, nosotros seremos también resucitados. Cuando partimos de esta tierra, no todo queda perdido. ¿A dónde vamos? Cuando partimos de esta tierra, ángeles de Dios nos vienen a recoger para llevarnos a la presencia del Señor. Quiero darle dos textos. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Lucas. Vaya unos minutos al Evangelio de Lucas y busque en el capítulo 16. Vea lo que dice el versículo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 16, vea lo que dice el versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado, tome nota, por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, murió también el rico y fue sepultado. ¿Por quiénes fue llevado? Por los ángeles. Cuando nosotros, hombres y mujeres de fe, partimos de esta tierra, ángeles de Dios vienen a buscarnos y vienen a llevarnos ante la presencia del Señor. No estamos en un ambiente oscuro, no estamos en un ambiente inhóspito, vamos a la presencia del Señor.
Por favor, busquemos Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Vea lo que dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y voy a leer los primeros 3 versículos. Capítulo 14 de Juan. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y observe: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el hombre de fe, cuando la mujer de fe parten de esta tierra, no van a un ambiente inhóspito o no se quedan polulando en los aires. Van a la presencia de Dios. Y esto es precisamente la seguridad que el hombre de fe, la seguridad que la mujer de fe tenemos con respecto a aquellos que han partido delante de nosotros a la presencia del Señor. Están en la presencia del Señor. Cuando usted revisa en el libro de Apocalipsis y ve el relato del gran trono blanco, usted dentro de ese relato descubre de que hay una gran multitud delante del gran trono. Esa gran multitud son aquellos que han partido de esta tierra y que han confesado su fe en Cristo Jesús. No se quedan en el aire, no se quedan de forma vagabunda en los aires. Los ángeles los llevan a la presencia del Señor. Y este es el punto importante que nosotros tenemos que entender con respecto al conocimiento del Hijo de Dios, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuarto punto entonces de la doctrina del conocimiento del Hijo de Dios. El hombre y la mujer de fe, cuando parten, van a la presencia del Señor. Están delante de la presencia del Señor, para que entonces nuestra fe esté fundamentada en el conocimiento de que ninguno de nosotros estamos más sujetos, no estamos más sujetos a la muerte, no estamos más sujetos al enemigo, no estamos más sujetos al diablo. Quiero ir a la epístola a los Hebreos. Vea lo que dice Hebreos capítulo 2. Voy a leer el versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, observe, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Por eso hace unos segundos decía, cuando un hombre de fe, cuando una mujer de fe parte de esta tierra, no es la muerte lo que lo viene a buscar, porque ninguno de nosotros está más sujetos a la muerte. Y esto es bien importante. No es la muerte la que nos viene a buscar. Los que nos buscan a nosotros cuando partimos de esta tierra son ángeles de Dios. Por eso ahora usted va a entender de que en ocasiones, cuando una persona está en sus últimos minutos antes de partir, ha habido casos en los que más de alguno dice: ¿y esa gente que está vestida de blanco, quiénes son? Y lamentablemente muchos de los que están a su alrededor
piensan que la persona ha perdido el sentido o ha entrado ya en proceso de locura. Por eso mismo que está diciendo. Y yo tengo que decirle, no ha entrado en procesos de locura. Lo que ha sucedido es que le han sido abiertos los ojos espirituales y puede ver ya seres espirituales que están a su alrededor esperando el momento de partir para entonces llevarlos a la presencia del Señor. Hay una gran diferencia entre una persona que no conoce al Señor cuando parte. Cuando parte es la muerte quien lo busca. Por eso hay momentos bastante agónicos en una vida que no ha reconocido a Jesús como su Señor. ¿Por qué? Porque se está exponiendo ante una realidad que negó durante toda su vida. La muerte, está sujeto todavía a la muerte. La muerte lo busca y la muerte lo lleva. Y no lo lleva a la presencia del Señor, por cierto, sino que lo lleva, como usted lo puede leer posteriormente en Lucas capítulo 16, lo lleva precisamente a un lugar de tormento. Esta es la esperanza y esta es la confianza que nosotros tenemos. No es conocimiento religioso, es la realidad espiritual que está operando precisamente porque la gracia, la misericordia de Jesús nos ha alcanzado y ha alcanzado precisamente hasta los momentos cuando nosotros partimos de esta tierra. Tenemos entonces el cuarto punto doctrinal con respecto a el conocimiento del Hijo de Dios. Ya no estamos más sujetos a la muerte, sino que ángeles de Dios nos llevan a la presencia del Señor. Quiero ir entonces al último punto, al quinto punto, y siempre en Hebreos, en el capítulo 9, quiero leer el versículo 28, capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y observe, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salvación. Quinto punto, sobre el conocimiento del Hijo de Dios, fundamento de vida de fe, Cristo Jesús retorna nuevamente a la tierra. No es un conocimiento religioso. Cristo Jesús retorna nuevamente a la tierra. Las Sagradas Escrituras lo establecen. Y regresa para traer salvación. Para traer salvación a todos aquellos hombres y mujeres que hemos creído en Él, que hemos confesado su nombre y que hemos decidido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque no solamente es confesar a Jesús por confesarlo, sino que caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Cristo Jesús retorna nuevamente a la tierra. El libro de Apocalipsis establece que Él establecerá un reinado milenial, es decir, 1000 años contados como se cuentan en la actualidad, establecerá un reinado de 1000 años todavía sobre la faz de la tierra. Al cabo de los 1000 años, entonces toda esta creación que nosotros conocemos, toda esta creación en la cual hemos vivido toda nuestra vida, esta creación será deshecha y tendremos cielos nuevos y tierra nueva, una nueva experiencia espiritual. ¿Para quiénes? Para aquellos que han recibido la salvación por medio de Cristo Jesús. No es un mensaje religioso, este no es el mensaje de una iglesia en particular. Este es el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Y todos aquellos que no crean al mensaje del Evangelio del reino de los cielos no podrán participar de la salvación y de la vida eterna. La vida eterna es la vida después de los 1000 años del reinado milenial de Jesús, la vida en una nueva experiencia espiritual. Quiero leer también este texto de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vea lo que dice el versículo 30. Versículo 30 dice, entonces
se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. La venida de Cristo Jesús no es una venida incógnita o de incógnito. La venida de Cristo Jesús no es una venida en oculto. La venida de Cristo Jesús es una venida visible, una venida que todo ojo le verá. Voy a leer nuevamente el versículo 30. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Una venida notoria, una venida evidente, y no porque lo esté transmitiendo un canal de noticias, no porque un noticiero esté tomando las imágenes y por esa razón es que lo estamos viendo. No, porque la venida de Cristo Jesús es una venida milagrosa que todos alrededor del mundo entero lo veremos como si estuviese sobre nosotros, aunque su venida sea en las regiones de Israel. Pero todos lo veremos como si estuviese arriba de nosotros. Es una obra portentosa. Por eso dice el versículo 30 al final, con grande poder y gloria. Porque su venida con millares de ángeles, y tenga presente algo, que a la venida de Cristo Jesús, el versículo 23 del capítulo 15 de 1 Corintios nos dice que allí será el levantamiento de la iglesia. Allí es cuando los muertos resucitan y suben a la presencia del Señor que estará en los aires. Allí es cuando el apóstol Pablo también habla de la transformación de los cuerpos de aquellos que aún estemos vivos, dice el apóstol. Aquellos que no hayamos partido todavía sobre de esta tierra, que estemos vivos para la venida de Cristo Jesús, seremos transformados. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Y así prácticamente termina el capítulo 15 de 1 de Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque todo esto va a ser transformado. El apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, escribe y dice: hijitos amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya lo somos, pero aún no se ha manifestado. Pero sabemos, dice, que cuando Él viniere, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿A qué se está refiriendo? Que tendremos la misma manifestación gloriosa del cuerpo con el que Jesús fue resucitado. La misma manifestación con las mismas capacidades que se ven en los evangelios que relatan la resurrección, los días después de la resurrección de Jesús. Esas mismas capacidades las tendremos cada uno de nosotros cuando resucitemos, cuando el Señor nos resucite de entre los muertos. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Vea otro texto aquí en Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 1. Vea cómo presenta precisamente la venida de Cristo Jesús sobre la tierra. Capítulo 1, el versículo 7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. No es una venida de incógnito, como muchas veces se ha proclamado lamentablemente y como muchas personas todavía lo están considerando. No es una venida de incógnito, no es una venida silenciosa, no es una venida en oculto.
donde unos desaparecen y nadie tiene una explicación de por qué están desapareciendo. No, no es eso lo que la palabra del Señor nos está estableciendo. Verso 23, 1 Corintios 15 dice, y los que son de Cristo a su venida. La iglesia va a ser levantada, sí. La iglesia va a ser levantada a la venida de Cristo Jesús, no antes. ¿Por qué? Porque la resurrección de los muertos se da a la venida de Cristo Jesús. Porque la transformación de los cuerpos de aquellos que todavía estemos sobre la faz de la tierra será a la venida de Cristo Jesús. El apóstol, por el Espíritu de Dios, escribe en 1 Tesalonicenses y dice, no seremos delanteros de aquellos que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todo esto a la venida de Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que tener claro quién es Jesús y quiénes somos nosotros en relación a Jesús. Nosotros no estamos aparte de Jesús. Nosotros estamos unidos a Jesús. Y todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es porque Jesús, porque la obra de la cruz nos lo ha dado y ha hecho efectiva su obra en cada una de nuestras vidas. Jesús es Dios y tomó cuerpo humano y caminó sobre la faz de la tierra como camina cada uno de nosotros. Pero estableciendo la enseñanza, es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios. No caminó como Dios, caminó como hombre, pero guiado por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede decir, por lo tanto, yo no puedo, es imposible. Esto de la perfección realmente es un tema que no me aplica, porque estás negando la eficacia de la palabra del Señor. Porque estás abrazando filosofía religiosa que se ha establecido en muchas de nuestras congregaciones, la cual debemos de desechar completamente. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Esta es la enseñanza de la palabra del Señor. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y nos justificó del pecado. Es decir, el pecado ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. El pecado ya no tiene ningún poder sobre un hombre de fe. El pecado ya no tiene ningún poder sobre la mujer de fe. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, tiene que saber imponer sobre su ambiente, sobre su cuerpo, tiene que saber imponer el conocimiento revelado que el Señor le ha entregado y por el cual le está haciendo caminar. Pero si tú dejas que tu cuerpo y todas las sensaciones que el mundo quiere imponerte se manifiesten sin tú decirle no, así va a suceder. La vida de fe es precisamente en saber establecer el conocimiento revelado que el Señor me ha dado. Saber establecer el conocimiento revelado que el Señor me ha entregado. Vivimos por la palabra de Dios. Establecemos la palabra de Dios. El apóstol Santiago escribe en su epístola y dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender perfectamente y que está guiando, dirigiendo cada una de nuestras vidas. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y por su resurrección hemos sido justificados. Cristo Jesús nos ha librado del poder de la muerte, nos ha librado del poder de Satanás. Ya no estamos sujetos más al poder de la muerte, ya no estamos sujetos más al poder de Satanás. Cuando partimos de esta tierra, vamos a la presencia de Dios. Estamos delante de la presencia del Señor. Ángeles de Dios nos vienen a buscar. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos envía a buscar. No partimos de esta tierra sin que Dios no tenga conocimiento de nuestra partida. Es Dios quien nos envía a buscar. Y finalmente, Cristo Jesús vuelve nuevamente a la tierra.
Este no es el mensaje religioso. Este es la realidad del reino de los cielos, la realidad de la obra de la cruz que fue establecida por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros entendamos hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento es el que debe ser fundamento de nuestras vidas, porque el enemigo vendrá como llegó ante Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Las crisis de fe vienen precisamente porque no tenemos conocimiento de quién es Jesús y qué es lo que hemos alcanzado cada uno de nosotros por medio de Jesús. Muchas personas lo único que tienen son referencias de Jesús. Tienes que hacer a un lado todas las referencias que tengas acerca de Jesús, porque son referencias religiosas. Muchas de ellas no están fundamentadas en la palabra de Dios. Es necesario que nosotros vayamos a la palabra y por la palabra establezcamos el conocimiento del Hijo de Dios, para que así entonces se pueda cumplir Romanos capítulo 8. ¿Quién me podrá separar a mí del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Angustia? ¿Escasez? ¿Muerte? Antes bien, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero que esto sea declarado no como un conocimiento teórico, sino sea declarado como fundamento de fe, porque hemos llegado a la perfección en el conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la meta que el Espíritu de Dios nos propone a cada uno de nosotros. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y que cada uno de nosotros podamos poner la mano en el arado y no mirar atrás, para que el Señor pueda decirnos en un momento determinado: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.